Previo a eso, tuvo una experiencia muy rica en salud rural en la provincia de Salta. Y acá en Neuquén estuvo un tiempo corto en el hospital de Chosmalal, la zona sanitaria tercera, en la zona norte, y después en el hospital de Cutralcó. De Neuquén se fue a Formosa. Y bueno, pero después hizo la diplomatura en salud pública y recaló finalmente en la ciudad de Buenos Aires, aunque es una figura reconocida en distintos lugares del país, como actor en el sanitarismo y en la docencia. Y en ese sentido, su paso por Neuquén generó en él, a partir de allí, interrogantes serios sobre las definiciones y el curso que iba teniendo la salud de la población en nuestra provincia. Y los indicadores y los resultados que muchos conocemos, es una historia oficial, de alguna manera una descripción hegemónica que ha estado en vigencia por propios y extraños sobre el devenir del sistema de salud en la provincia. Y bueno, Mario algo de esa inquietud hoy nos va a trasladar a la presentación de explicaciones eventualmente alternativas a las definiciones y a la descripción clásica de lo que ha ocurrido o lo que se llama el fenómeno neuquino en salud. Muchas gracias a todos ustedes por acercarse y acá le cedo la palabra a mi amigo Mario. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Muchísimas gracias a Malcolm por esta palabra, amigo Mario, que me lo llevo como un título que me complazco mucho en tener. Bueno, Malcolm para mí fue muy importante en esta presentación porque si bien el trabajo de años de elaborar estas diferencias que hay entre Neuquén y las provincias que yo pasé, Formosa, Salta fundamentalmente, con las grandes diferencias que tenía en Neuquén y que me resultaban inexplicables. Entonces yo buceaba en la explicación de cómo surge un fenómeno tan diferente a otras 23 jurisdicciones. Entonces Malcolm leyó el trabajo y entre ayer y antes de ayer y alguna comunicación telefónica me pasó cosas que él no sabe que son claves para modificar la presentación. Así que yo pude moderar un poco la presentación en algunos puntos gracias a sus consejos dichos con esa humildad y en ese tono que lo caracterizan a Malcolm, ¿no? Bueno, ¿cómo sería esto? Una mirada alternativa significa yo tengo acá una caja de Pandora y puedo sacar la envidia, la alegría y todos los vicios y todas las virtudes que tengo ahí adentro. Y uno no compite con el otro, o sea, una explicación alternativa no quiere decir que sustituya las otras explicaciones, se suma para que uno diga, se complejizó esto, no es tan simple, se complejizó. Después uno dirá qué elige, o cómo mezcla de nuevo, o cómo agrega algo, pero digamos, forma parte del pensamiento crítico, ¿no? ¿Cierto? El pensamiento crítico dicen que básicamente se diferencia porque hace nuevas preguntas. La palabra pregunta viene de precuntare, y precuntare es estar muy inquieto. Y la respuesta viene de la palabra responso, y la responso es lo que se hace cuando alguien se muere. Ahora, no es una cosa lineal, no es que la pregunta, la respuesta y se terminó. Una pregunta genera una inquietud, pregunta genera respuesta, genera responso, o sea, vida y muerte, pero a esa respuesta se le vuelve a preguntar y es un ciclo inacabable de conocimiento. Entonces, eso se reconoce como pensamiento crítico. Entonces, generalmente uno exige una secuencia. Cavallo venía con las respuestas y decía, esto es lo único que le digo porque es lo único que hay que hacer. Y uno me preguntaba por qué, y él no se preguntaba ni nunca transfería los por qué, porque las preguntas no le interesaban las respuestas. Cuando uno descubre respuestas sin pregunta, dice falta pensamiento crítico. O lo pongo yo o él no me lo va a dar.
Y cuando uno descubre respuestas, que después se fabrica la pregunta para que la respuesta surja, tampoco es pensamiento crítico. Es una respuesta a propósito de un interés y yo fabrico una pregunta para justificarla. Y cuando yo fabrico una pregunta y tengo una sola respuesta, tampoco es pensamiento crítico. Una pregunta abre infinitas respuestas lógicas, de las cuales después quedan muy pocas, porque las históricas son muy pocas, pero las respuestas posibles son infinitas. Se golpea, se cae, qué sé yo, la silla, puede ser un gato, puede ser una persona, puede ser el viento, puede ser un motor que tiene la silla para que la voltee en esta presentación. O sea, infinitas posibilidades lógicas. La histórica es una sola y las muy probables son 2 o 3. Entonces, cuando uno habla de explicaciones alternativas, no quiere decir que esté tirando arena en el engranaje desde cualquier ángulo y para cualquier cosa. Está buscando dentro de las explicaciones las que pueden ser más probables. Y si te hay una sola explicación, posiblemente falte todavía pensar. Y acá yo creo que hay varias explicaciones del fenómeno neuquino y yo lo que pretendía era agregar algunas explicaciones para abrir el abanico de opciones. Entonces, para comenzar y ser breve y dejar un poco de tiempo al pataleo de ustedes, ¿no? Primero también tengo que decirles que yo, por haber sido partícipe, también pago el pato de estas explicaciones que no nos colocan en un lugar tan elogioso. Pero yo también estoy en ese lugar también menos elogioso por buscar estas explicaciones alternativas. Me estoy cocinando en mi propia salsa. Pero digamos, el pensamiento crítico lleva a que uno ame el conocimiento, aunque el conocimiento no te sirva para tu propio interés. Esa es otra nota del conocimiento crítico, ¿no? Bueno, entonces serían estas explicaciones, comenzando desde el momento en que Neuquén se convierte en polo de desarrollo. Pensemos que en los años 70-80 Neuquén es el único polo de desarrollo del país. No hay dos, hay uno solo. Y entonces justo en ese momento aparece el Plan de Salud de Neuquén. Es ahí donde también yo tuve una punta del ovillo en la explicación de por qué Neuquén, no Formosa, no Salta, no Santiago del Estero, etcétera, etcétera, ¿no? La diferencia está clara, ¿no? Si uno toma Neuquén versus país en esos años, observa que los logros en salud de la población fueron el aumento de la expectativa en un 70% en esos 10 años, el aumento de la expectativa de vida al nacer, mientras que el país solamente mejoró su expectativa al nacer en un 43%. Y la mortalidad infantil, que junto con la expectativa de vida, la expectativa al nacer, que durante muchos años fueron los dos indicadores fundamentales para juzgar el estado de salud de una población, la mortalidad infantil mejoró o se redujo, digamos, en un 30%, en un 13%, mientras que la del país solamente mejoró o se redujo en un 3%. Quiere decir que la diferencia de Neuquén versus país es clarísima, para pensar que se comportó como un fenómeno muy presentable hacia adentro y decirle a las otras provincias qué se están haciendo, miren para acá, e incluso como vidriera para el extranjero. Era una gran vidriera muy interesante para el exterior. Otros logros en salud fueron la creación de la residencia médico-rural, ¿no?, del país, la extensión del régimen de dedicación exclusiva a una mayoría del personal médico, el amplio y el continuado programa de capacitación y el carácter redistributivo. O sea, cuando uno miraba qué pasaba con la asistencia alimentaria, veía que la asistencia alimentaria se concentraba en relación con la población en la zona 3, que era la zona donde el mismo Neuquén autodenunciaba la presencia de mayor cantidad de chicos con hambre. Entonces uno dice, esto en otras provincias no pasa. No pasa, no va el recurso a las provincias, a los departamentos o localidades o partidos que están peor. Va a cualquier lado, va con una, digamos, cosa que parece una cierta irracionalidad. Después uno le encuentra una racionalidad, clientelismo político, etcétera. O sea, alguna racionalidad hay para que las cosas más obvias no se produzcan. Pero cuesta descubrirlas. Pero en Neuquén no había necesidad de investigarlas porque había un vis a vis entre las necesidades y los recursos que la provincia distribuía.
Bueno, la zonificación y la red de servicios con cobertura universal, la creación de los agentes sanitarios surgidos de la misma comunidad, en fin, principios que son básicos, pero que acá tenían lugar de una manera clara, ¿no? Ahora, si uno quiere problematizar, dice, ¿cuáles son las explicaciones oficiales que hay? Las explicaciones que están acaparando la atención y que son repetidas. Y la explicación oficial era la continuidad político-institucional es la base del desarrollo del sector de la salud y las mejoras que se lograron. Esa fue la explicación de esa continuidad. Ahora, en el cuadrito de la epidemiología, uno podría decir que se está diciendo que la continuidad político-institucional sí se corresponde con el impacto en salud sí. ¿Cómo esto se problematiza? Yo tengo que encontrar el impacto en otras áreas y ver si efectivamente la continuidad político-institucional tiene impacto en otras áreas o no las tiene, y entonces la continuidad político-institucional no sirve para todo lo positivo que uno quiere, sino para algo, con lo cual se limita la potencialidad de esa continuidad, o por lo menos la que se le quiere asignar. Y la otra posibilidad, en vez de crecer en la horizontal, puede crecer en la vertical y buscar otras variables, aparte de la continuidad político-institucional. Puede haber otras cosas que no son la continuidad político-institucional que logran impactar en la salud, ¿no? Entonces, el cuadrito básico de la epidemiología, que tiene que tener por lo menos 4 celdillas, el sino de una primera línea y el sino de una primera columna, acá se complejiza porque aparecen variables en la horizontal y variables en la vertical. Lógicamente que si nosotros tuviéramos una sola celdilla, podríamos decir algo. Supongamos que nosotros tuviéramos continuidad político-institucional y quisiéramos estudiarla. ¿Qué diríamos? 5 años, 10 años, comparado con otras provincias, 3 años, 18 años. Lo que hacemos es una elaboración estadística comparativa del dato. Y podemos decir hay más continuidad o menos, pero no podemos hablar de ninguna situación que signifique influencia de un factor en otro. Ah, no, dice uno, no, sí encontré la influencia de un factor en otro. No solamente estudié la continuidad en años, que es un dato estadístico de la continuidad, sino que además estudié el impacto en la salud, por ejemplo, en la mortalidad materna, en la mortalidad infantil, que fue el dato que di. Y entonces uno dice, a tantos años de continuidad le correspondió tanta baja de la mortalidad infantil. Sigue dando un dato de la estadística, ¿no? De la epidemiología, que se llama asociación estadística, pero todavía no está haciendo epidemiología. Para hacer epidemiología tengo que abrir las 4 celdillas, el sino de la primera horizontal y el sino de la primera vertical. Cuando tenga las 4 cuadrillas, ahí sí puedo decir, cuando falta continuidad, aumenta la mortalidad infantil. Si no tengo esa posibilidad de abrir las 4 celdillas, todavía estoy en una asociación estadística muy pobre, por más números que le ponga, por más que hable de millones de personas. Ahora, se convierte en una asociación epidemiológica cuando yo de la asociación estadística paso a una explicación de esa asociación y digo, esta asociación no es casual, esta asociación está relacionada íntimamente con la producción del fenómeno. En el caso que decía Damián, de John Snow, que va y dice, cerremos la canilla para ver si se acaba el cólera, ahí sería cierre de la canilla sí, cierre de la canilla no, cólera sí, cólera no. ¿Está bien? Cuando se cierra la canilla porque el gobierno de Londres acepta que se haga la prueba, se pasa a cólera no, canilla no. Y entonces el cuadro tiene una diagonal que explica una relación y empieza la epidemiología a decir, deja de ser una asociación estadística y empieza a ser una asociación epidemiológica. Algo hay en el agua que tiene relación con el cólera. Entonces ya no es una asociación estadística. Algo hay de una cosa que influye necesariamente en la otra. Ahí le gana la discusión a Frank. Frank también era un epidemiólogo imbuido de ideas sociales, tan sociales como las tenía Snow. Lo que pasa es que Frank, cuando había estado estudiando Londres con el cólera, él había visto que había casas bajas y casas altas.
Y entonces descubrió que en las casas altas no había tantos enfermos con cólera y en las casas bajas sí. Entonces construyó un cuadrito igual a este que decía, casas bajas sí, casas bajas no. Cólera sí, cólera no. Y como el cólera predominaba en las casas bajas, dijo, algo tienen las casas bajas que producen cólera. La asociación estadística de Frank era perfecta, tan perfecta como la de Snow. Pero la de Frank era una asociación estadística, no era causal, que es sí la asociación de Snow. Entonces los dos tenían razón, pero en un caso era una asociación puramente estadística y en el otro era una asociación que tenía un factor de influencia sobre el otro. Algo los unía, lo que los unía era la pobreza. Al ser pobres, cuando iban a una determinada altura, el padre le decía a los hijos, no agreguen más ladrillo que no hay más plata. O sea, había una asociación entre tener casas bajas y tener cólera, porque la pobreza los unía en la contratación de los servicios del agua. El que tenía casas bajas tomaba del pozo público, del pozo único del barrio, o contrataba la línea pobre de baja potabilización. Entonces había una relación entre la asociación estadística solamente de Frank con la asociación epidemiológica que hace Snow. ¿Se va la cosa por ahí? No sé si está claro. ¿Sí? Bueno, entonces, el asunto a mí se me empezó a aclarar cuando encontré que la epidemiología da esto. ¿Y por qué esto no es epidemiología clínica? ¿Y por qué esto no es epidemiología moderna? Porque si es epidemiología moderna, mide riesgo. Y si es epidemiología clínica, mide si es mejor la pastillita colorada que la blanca. O sea, en la epidemiología clínica desaparece la sociedad y aparecen los grupos sociales hechos por mí. Este es el grupo social de la pastilla blanca. ¿Pero dónde está la sociedad? Y desapareció la sociedad. Por un arte de magia, la epidemiología clínica borra la sociedad y la fabrica a través del color de la pastilla. En cambio, la epidemiología moderna no borra la sociedad, pero lo que hace es subordinar la sociedad al riesgo. Y con eso matematiza la epidemiología, pero se pierde la discriminación social, se pierde la desigualdad. Utilizo el riesgo para explicarlo como una cosa que puede ser elegida por la gente. En cambio, en la epidemiología social se busca la desigualdad arbitraria creada por las mismas instituciones que el hombre crea. Ahí estaría la diferencia entre epidemiología clínica, epidemiología moderna y epidemiología social. Entonces, acá aparece el tema político-institucional y la posibilidad de agregar otras variables. Entonces, se produce una ruptura lógica, o sea, además de la continuidad, ojo, hay otras variables, y se produce una ruptura histórica. Otras jurisdicciones con continuidad en sus gobiernos no lograron similares impactos en salud. Pensemos en el juarismo en Santiago del Estero. ¿Cuántos años estuvo Juárez? Está bien que el viejo utilizaba tretas muy inteligentes. El año que viene me muero porque tengo cáncer. La oposición decía, no combatamos con el viejo que se lo llevan. Y el viejo siguió con el cáncer durante 30 años, 20 años, ¿no? Entonces el tipo tenía estrategias de perdurabilidad en el poder y el juarismo siguió. Pero no logró un milagro en Santiago del Estero en la salud. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la continuidad histórica en un lugar y la continuidad histórica en otro? El discurso oficial. Esto yo lo quise poner porque uno dice, bueno, lo que se decía. Bueno, pero ¿quién lo decía? Porque tengo que demostrar que efectivamente se creía que la continuidad era la base que sustentaba ese desarrollo de la salud. Entonces, la provincia del Neuquén, y estoy tomando entonces palabras del ministro Napaca Narvaja, 1960 y 1988, decía, la provincia del Neuquén tiene un modelo de salud, tal vez uno de los pocos que puedan colocarse en la vidriera nacional, porque la salud en Neuquén siempre ha sido un tema asumido íntegramente por el gobierno provincial. El Movimiento Popular Neuquino asumió en el año 70 un compromiso político para llevar a cabo un ambicioso proyecto que hoy es una realidad. O sea que ya hay un dato desde el Ministerio de Salud por el cual se está diciendo claramente que es la continuidad la que permite el desarrollo de este modelo. Felipe Zapag produjo y garantizó la acción constructiva de un grupo técnico excelente. El resultado no surgió, claro está, de ninguna acción parcial, sino de un populismo bien administrado, de alerta
sensibilidad política que aplicó en salud sin temores, ideas modernas y progresistas. Buena parte de los adelantos conseguidos resistieron hasta hoy los embates de las crisis institucionales mayores desencadenadas en el segundo lustro de los años 70. Ello se logró a través del mantenimiento de los principales integrantes del equipo técnico de conducción y a la persistencia de un considerable presupuesto estatal destinado a la salud. Aldo Neri, 1982. O sea, desde el lado del oficialismo, ministro de Salud, y desde el lado del radicalismo, en este caso separado, digamos, de lo que podría ser el interés específico local del movimiento popular neuquino, se está admitiendo que esta es la explicación del fenómeno neuquino. Esto lo puedo resolver por una pregunta posterior. ¿Qué juegos estaban ahí? Esto también ya lo pasamos. Entonces, pensando en otras variables para agregar al primer cuadrito, que era continuidad político-institucional, impacto en la salud, estudiando la historia de cómo fue el desarrollo de este polo en Neuquén, aparecieron datos explicativos. Por ejemplo, el dato demográfico general, la demografía general, la gran afluencia de población a la provincia en esos años. ¿Qué pasa? Que si viene una población, uno dice, ¿por qué migran las poblaciones? Las poblaciones migran en busca de trabajo o por el mismo trabajo en busca de ingresos. Por supuesto que también pueden migrar por hambrunas, por epidemias, por otros fenómenos. Pero históricamente migra en busca de una mejor condición de vida. Claro, por situaciones políticas también. Entonces, los fenómenos migratorios, en este caso está claro, es porque había trabajo y había un mejor ingreso. ¿Qué pasa? En un polo de desarrollo hay trabajo y hay mejor ingreso. ¿Qué beneficio trae para la salud? Que si uno tiene población local y recibe población nueva y esa población busca trabajo, generalmente es joven y sana, porque la población enferma y vieja no se moviliza en busca de trabajo. Entonces produce un fenómeno de dilución de los indicadores negativos. Si yo tengo indicadores malos, pero llega gente sana, mis indicadores mejoran. ¿Está claro? O sea que ya aparece un elemento de dilución de los indicadores negativos que Neuquén los tenía y muy malos, absolutamente malos en expectativa de vida y en mortalidad infantil, que fue lo que mostré al principio. El otro aspecto es que hay una llegada de profesionales de la salud muy importante. Esa llegada de profesionales de la salud convierte a estos profesionales recién llegados en extraños. ¿Y qué pasa cuando uno es extraño? Generalmente dice, puedo pasar, me tengo que sacar las zapatillas. O sea, pregunta cómo puede entrar. Y está muy cuidadoso porque juega de visitante. Los profesionales que llegamos a Neuquén en ese momento de la explosión demográfica y también de la demografía del sector salud, éramos extraños. Ese fenómeno de extrañeza es muy importante porque el que juega de visitante pregunta si puede entrar y pregunta después qué tengo que hacer. Cuando uno lee el acta constitutiva de los colegios médicos de las provincias norteñas, que son mucho más viejas que Neuquén, porque Neuquén creo que se provincializa en el año 58. Quiere decir, imaginemos Tucumán, imaginemos Santiago de Estero, que fue el ejemplo que yo di. Los colegios médicos estaban constituidos muy de antaño. Entonces, ¿qué decían las actas constitutivas de los colegios médicos estos viejos? Decían, en caso de que la política de los gobiernos provinciales pongan el dedo en la salud, me tendrán que preguntar a mí, como actor fundamental de este desarrollo de la salud. O sea, condicionaban fuertemente a los gobiernos que no tocaron un dedo de la salud porque se tenía que ver conmigo. Cuando uno lea las actas constitutivas y las sucesivas reconstrucciones de esas actas de Santiago del Estero y Tucumán, se va a encontrar con una dureza muy importante en el régimen corporativo de los grupos profesionales, fundamentalmente de los médicos. Cuando uno lee la constitución del FEMENEU, que Federación Médica Neuquina, se constituye por la suma de las asociaciones locales que preexistían,
FEMENEU es una seda. Nosotros nos constituimos en apoyo de la salud pública, con toda la inclinación al bien común. Uno le dice, pero no se parece nada a la acta constitutiva de la... Era demografía que calificaba o autocensuraba a los recién llegados, que éramos nosotros, como extraños. Permiso, puedo pasar, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Estaba muy proclives a aceptar una conducción en el campo de la salud que fuera suficientemente cercana al bien común y que significara que los particularismos te tenían que someter al bien general. Era una cosa evidente. Tiene toda la lógica del mundo, pero porque el corporativismo no había crecido en ambientes políticos que le permitieran girar como ruedas locas y hacer lo que se le da la gana. El corporativismo es muy bueno, porque nos permite a un grupo pequeño defendernos de las maldades del conjunto si se ensañan. Pero es muy malo si yo aprovecho la fuerza mía cuando nadie me lo impide para imponer mi vocación imperial, dominante sobre el grupo general de las personas. O sea que depende de cómo uno mire lo corporativo y en qué contexto para ver qué valor tiene en autodefensa o qué valor tiene invadiendo los derechos de los demás. Así que los actores que estaban acá se vieron en alianza no usual, o sea, se constituyen alianzas en apoyo del plan muy importantes, tanto de una región con otra, tanto en aceptación de la derivación de recursos a las regiones que más los necesitaban, sin que el sistema se resintiera, por el contrario. Todo el mundo miraba con buenos ojos esto que era el bien común. Y desde el punto de vista económico, uno se pregunta, ¿qué pasa con los excedentes que se van produciendo en las distintas regiones? El autor más importante en Argentina, por lo menos de los que yo he encontrado, y me parece que por la bibliografía no hay quien haya construido tanto este desarrollo de los excedentes regionales, es Alejandro Rothman. Alejandro Rothman tiene un libro de excedentes regionales donde explica cómo se mueve la economía desde una región a otra. Y entonces, lo que básicamente ahí se explica es que las provincias más primarizadas, o sea, las que producen productos primarios, que no generan industrialización, que son yerba mate, tomate, ¿no? Tabaco, las provincias no industrializadas no reinvierten sus excedentes a través de los grupos de capital privado en la propia jurisdicción, sino que lo migran. Lo migran en concepto de que obtienen más interés por ese capital en otro lugar o que hacen inversiones que a la larga se valorizan más. De manera tal que hay un flujo de excedentes desde la economía primaria hacia las economías secundarias y terciarias. Evidentemente las economías secundarias terciarias están en la pampa húmeda en nuestro país, más fuertes. Los grupos económicos más concentrados de economías secundarias y terciarias, y ahora que se ha unificado mucho el grupo financiero con el grupo industrial, están asentados en lo que sería la pampa húmeda. Ahora, cuando ese dinero fluye, hay un gran recaudador principal de ese dinero que en cada movida va generando la capacidad impositiva o la capacidad acumulativa que puede ser manejada de distintas maneras por la economía nacional. Entonces, en esa economía nacional, es la economía nacional la que decide dónde va a poner la plata de esos excedentes, de los cuales puede capturar una parte en ese movimiento de traslado de los fondos. Y en esa inversión nacional, si uno se va al Consejo Federal de Inversiones, encuentra Producto Bruto Geográfico, que es el Producto Bruto interno, pero no nacional, sino el Producto Bruto Geográfico, el Producto Bruto de cada jurisdicción. Y cuando uno estudia 70-80, encuentra que los productos brutos geográficos crecen en formas muy diferenciales, no crecen per cápita en forma pareja. Y cuando uno estudia la inversión nacional, ve que la inversión nacional fue muy importante en el Comahue, y dentro del Comahue, digamos como una región, y dentro del Comahue en Neuquén. Entonces aparece que el polo de desarrollo no es un invento que yo me desarrollé porque soy más fuerte, sino porque tuve un sostén, que en este caso es el soporte nacional del desarrollo, que significó la inversión nacional en
en Neuquén. Y hay un hecho que lo relata Horacio Lores en un proyecto de ley que él mandó al Congreso para que se declarara de interés la celebración de tantos años de cumplimiento del inicio del Plan de Salud en Neuquén. Y en ese proyecto nacional yo leí los fundamentos y ahí Horacio dice que en el momento de la crisis del Onganiato, uno de los elementos de la crisis de Onganía era los choques con los sindicatos y los obreros en el Chocón. Entonces, Onganía, que se tiene que enfrentar a distintos problemas y que trata de irlos zanjando en parte con la ley 18610 de la cautividad de los trabajadores que quedan cautivos de las obras sociales por rama de actividad. Entonces él iba, mientras decía que su gobierno era eterno, al mismo tiempo tenía que ir haciendo concesiones para lograr alianzas o lograr quién le arreglara los problemas locales que iban surgiendo. Se le escapa la tortuga con el cordobazo, que es un movimiento popular que se levanta más allá de toda predicción. Pero mientras tanto él estaba cosiendo, ¿no es cierto?, los arreglos. Y uno de los arreglos que tiene que hacer es con la empresa, con el Chocón. Entonces ahí Horacio relata que lo convoca a Felipe Zapag. Y le dice, mira, tengo un problema y yo sé que vos tenés ascendiente provincial, me lo podrías solucionar. Y ahí Felipe Zapag le dice, bueno, tenemos que desarrollarnos. Nosotros somos un gobierno provincial recién constituido en el año 58. Hasta ese momento éramos gobernación. Viene el desarrollo neuquino. Entonces ahí hay la provincia empieza a andar mejor y yo te pongo el dinero para que este andar mejor se traduzca en una capacidad de manejo de fondos que permita el desarrollo de la provincia. Esa más o menos es lo que relata Horacio Lores en el fundamento de la ley donde propone una celebración por el plan de salud. Por ahí quieren ustedes preguntar o contestar o decir que no, decir que sí mientras estoy hablando. Yo no quiero monologizar. ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, entonces este estudio que yo hice, digamos, ¿cómo se definiría técnicamente? Es un estudio descriptivo, comparativo, de base documental, o sea, no tiene trabajo en el campo, yo no fui al campo para ver esto, y de complementación metodológica. El crecimiento demográfico general en el país, en ese decenio, fue del 20%, pero en Neuquén fue del 58%. Y el crecimiento demográfico médico en el país fue del 8% y en Neuquén fue del 78%. Este aluvión, ¿no?, de profesionales médicos. Las corporaciones médicas. Bueno, acá está descrito los estatutos de FEMENEU, que está formada recién en 1983 como federación, pero hasta ese momento existían las asociaciones locales, Cutralco, etcétera, etcétera. FEMENEU las convoca a una unificación provincial, pero recién en 1983, o sea, ya había aceptado la federación todo el desarrollo de esa primera parte del plan de esos 10 años, que había sido muy positivo. La inversión estatal, o sea, esto que figuraba como un renglón hasta con números acá. Comahue, con el 2,5% de la población, recibe el 7,1% de los recursos, la inversión nacional es el 7% en una población que era el 2,5%, el 2,5%. ¿No? O sea, que recibe casi 3 veces más, 2,5 veces más, dinero en relación con su población. Y del Comahue es Neuquén la provincia más favorecida. El flujo de excedentes. Y entonces esto, para finalizar, sería, hemos llegado hasta acá. La explicación oficial puede permanecer en pie. Evidentemente, continuidad institucional hubo. La suerte de esa continuidad institucional, que puede haber continuidad institucional y los técnicos no tener buenas calificaciones. Los técnicos desviar el dinero. Podría haber ocurrido, ¿por qué no? Una provincia puede ser declarada polo de desarrollo y se desvía el dinero, no va. Acá el dinero fue a la salud.
Y los técnicos fueron los técnicos que en todas las discusiones que ha habido se los he elogiado. Quiere decir que confluyeron factores que hicieron posible esto y que con uno solo de ellos que no estuviera presente, capaz que el fenómeno no ocurría, ¿no? Entonces, hemos llegado hasta acá. Entonces, que ahora queda el futuro, porque esto ya ocurrió, es una explicación de la historia, alternativa, ¿no? O sea, el polo de desarrollo de Neuquén, más la demografía general, que diluyó indicadores negativos, más la demografía médica de extraños que acataron el desarrollo provincial en la línea que se quería, más la inversión nacional diferencial con respecto a provincias que estaban muy mal. Las provincias del norte estaban muy mal, pero la inversión fue acá. Entonces, todo eso para mí tiene que ser un paquete explicativo más complejo que la continuidad institucional. Ahora, estamos pensando, para que no quede como una explicación hacia el pasado solamente, nueva línea, digamos, de estudio, ¿no? ¿El futuro está comprometido o está renovado? Si estuviera comprometido, uno diría, bueno, la población económicamente activa se va a reducir, la gente se pone más añosa, hay que sostener un sistema jubilatorio más pesado, o sea, tenés como amenazas a eso que había aparecido como provincia joven. Aparecen problemas posibles. El otro problema posible en ese momento podría ser que se agoten los recursos naturales. O sea, vos entregaste recursos naturales, yo hablé del Chocón, pero Neuquén entregó muchos recursos naturales. Recibió mucho más dinero que otras provincias, pero entregó sus recursos naturales. ¿Por qué no buscó la nación los recursos naturales en Salta? Y bueno, Salta queda a 2.000 kilómetros. No es lo mismo tener los recursos naturales para la pampa húmeda a 1.000 kilómetros que tenerlos a 2.000 kilómetros. Entonces, algo hubo de interés en el gobierno nacional para tomar los recursos naturales del subsuelo neuquino, a diferencia de otras provincias que también podían tener recursos naturales. Pero esos recursos naturales, como cualquier materialidad, tienen un agotamiento. Entonces, eso también es una restricción posible. La otra posibilidad es que finalizaran las grandes obras de infraestructura. Ya vos no tenés población que quiera venir porque no hay trabajo. Podría ser esa otra amenaza, ¿no? Podría ser que si la corrupción es estructural en la Argentina, digamos, uno toca PAMI, sería un ejemplo princeps, pero después toca ANSES y dice, bueno, podré meter las manos ahí o me encuentro. Ya dejan de ser sorpresas porque forman parte de las instituciones, en ese sentido son estructural. Vos dibujás la estructura y en todas las estructuras tenés que poner un raviolito que diga corrupción, porque en todas las estructuras ya nos hemos habituado que un cachito de corrupción, o muy grande, hay. Entonces la corrupción es estructural, forma parte de los fenómenos institucionales. Entonces, ¿se apoderará la corrupción estructural de los desarrollos de la salud en Neuquén, como pasó en tantos lados? Es otra pregunta. ¿En qué consistiría? ¿Será que no solamente un desarrollo estatal, sino también un desarrollo privado y que poco a poco el desarrollo privado va a ir pisándole los callos al desarrollo estatal? ¿Es esto posible? Y parece posible porque cuando el fenómeno neuquino empieza a desarrollarse en lo público, simultáneamente se crea el Instituto de la Seguridad Social Neuquina y no contrata hospitales, contrata servicios privados. Entonces parecería que el desarrollo de la salud está apoyado, por un lado, en un gran desarrollo del sector público, pero en otro, en una potencialidad, Aristóteles decía potencialidad porque todavía no era, en una potencialidad del sector privado, que es que el Instituto de Servicios Sociales de la provincia está contratando al sector privado. Si esto va creciendo, esta pata no es la única que estoy apoyando en dos patas, se desarrolla el sector público y se desarrolla el sector privado. Si se desarrolla el sector privado en un grado muy importante, puede suceder lo mismo que ha pasado en muchos lugares en la Argentina, que poco a poco va ganando el terreno y poco a poco la salud es más privativa, digamos, ¿no? La otra sería la depreciación relativa al trabajo. Si la provincia deja de tener un estándar adquisitivo, y bueno, a lo mejor en vez de tener inmigración, tiene emigración. Los que se van no son los que están peor. A veces los que están peor económicamente son los que están mejor de salud, por eso se pueden ir. Entonces, a eso también crea una posibilidad de pensar una pérdida del futuro del sistema.
Y la pérdida de las expectativas, esto ya es una cuestión subjetiva, digamos, no por nada la Sociedad de Medicina Rural hoy celebra su reunión luego de tantos años de no tenerla. O sea que las expectativas oscilan desde la mayor exaltación hasta el mayor desánimo. Entonces, ¿dónde está el sector ubicado para darle gas a este desarrollo que era tan prometedor? ¿Durará ese gas? Ahora, ese sería el futuro comprometido, todo lo anterior. Y este sería el futuro renovado, ¿no? Alguien estará pensando que el extractivismo es bueno, más allá de todo lo que le hemos visto de negativo, por el extractivismo vuelve a generar riqueza que fue la primigenia, la que permitió que Neuquén se convirtiera en un polo de desarrollo, ¿no? Y entonces ahí te digo, ¿querés que te cuente lo malo o querés que te cuente lo bueno? ¿No? La reorganización de movimientos sociales por la salud, es un hecho para un futuro renovado. El control del Estado por la sociedad civil, todo lo que se ha dicho acá abona la idea de que el Estado no puede estar solo manejando lo público, porque a veces el Estado es más privado que público en muchas decisiones. Entonces, para que sea realmente el Estado algo público, tiene que estar la sociedad ahí controlando, tiene que estar mirando. ¿Usted qué nos promete para mañana? Bueno, mañana vengo a ver si lo que prometió es, no 4 años. Entonces, la rendición de cuenta del Estado y una sociedad atrás que motoriza el control. ¿Habrá una sociedad interesada en controlar las promesas del Estado, el cumplimiento del Estado? Si la sociedad no está, ¿el Estado hará algo bueno por la sociedad en su conjunto? Es un dilema, pero la sociedad movilizada sería una buena forma de asegurar que este plan mejore y no se caiga. Y después las acciones de los trabajadores y de los gremios en el sector, ¿no? En el sector público y en la seguridad social. O sea, generalmente los trabajadores saben mucho más de las instituciones que las autoridades los convocan. O sea, las autoridades no le dicen todos los días, usted que trabaja acá, ¿qué haría con esta institución que usted conoce hace 20 años, señor trabajador o señorita trabajadora? No, la institución se maneja por su conducción y no le consultan jamás al personal que muchas veces precedía a las autoridades, porque las autoridades vienen y van, pero el personal está ahí. Entonces, ¿cómo el personal que está en las instituciones hace escuchar su voz? Asambleas, organizaciones, incluso no de los gremios existentes, podrían ser organizaciones dentro del hospital o dentro del conjunto de hospitales, simplemente como trabajadores de la salud que crean su propia organización gremial separada de las organizaciones ya preexistentes. Además de que las preexistentes puedan ser también motorizadoras en este sentido. Digo yo porque a veces cuando uno habla de la vida gremial, bueno, te puedo contar una historia, te puedo contar otra. Entonces, se puede recrear permanentemente lo que hace el personal en las instituciones, sobre todo creando asociaciones de personal que hoy no existen. Porque las asociaciones de personal pueden cambiar, las asociaciones sindicales pueden cambiar el dinero por salud, o pueden cambiar el dinero por ambiente. O sea, no importa que usted contamine, pero cuánto me va a pagar. Entonces, esas asociaciones no nos representan en muchos aspectos que nosotros querríamos. A lo mejor tenemos que crear una asociación de trabajadores que tenga no el horizonte reivindicativo y salarial, sino que tenga el horizonte del cuidado ambiental y adentro del hospital también, y el cuidado de la salud de los propios trabajadores y la salud de la población a la cual atiende. Entonces, es una organización ya no gremial reivindicativa y salarial, sino que es una organización de trabajadores por la salud, que es otra cosa. Habría que ver si esto es posible en algún lado que se dé también, ¿no? Y no solamente en el sector público, sino en la seguridad social. Porque la seguridad social está permanentemente subsidiada. La seguridad social no se puede sostener sin el apoyo estatal. Entonces, está permanentemente subsidiada. Si los trabajadores de la seguridad social advierten que esto es pies de barro, lo que tienen que buscar es que la seguridad social se alíe con el hospital público. No sé si en el 100%, pero no como ahora que 0, o 10, o 20, pero tendría que ser en un porcentaje muy importante. ¿Por qué? Porque el Estado, buscando el bien común, es el único que puede garantizarlo. En cambio, la seguridad social es particularista. O sea, existe la Asociación Gremial de Vidrieros.
tienen su policlínico del vidrio. Si yo voy y digo me quiero atender, me dicen usted acá no aporta. ¿Y si yo compré vidrio ayer? Ah, no, pero eso no significa aportar. Le digo, pero si yo no compro vidrio, vos no tenés trabajadores. O sea, la seguridad social tendría que haber sido universal. No se puede concebir una seguridad social por actividad, es una barbaridad. Entonces, como nosotros tenemos la seguridad social por actividad, el universo de la población no se puede atender porque le dicen usted no hizo la cotización mensual de su aporte, pero yo compré lo que le permite sostener a usted, me tendría que atender. Quiere decir que aunque se llame seguridad social, no cubre a la sociedad seguramente. Entonces queda el Estado. Ni que hablar de los privados. No hablé de los privados porque son peores que la seguridad social. La seguridad social, si tiene ese defecto, imaginemos lo que sería la seguridad privada. Entonces nos queda el Estado. ¿Cómo defender al Estado? También desde la seguridad social. Porque la seguridad social, si llega a contratar al Estado, le saldría mucho más barato y eficiente. El tema es por qué no lo hace. Y esa pregunta a lo mejor la pueden tener ustedes. ¿Por qué la seguridad social no contrata al Estado? Creo que muchos de nosotros sospechamos que hay algunas respuestas suficientemente pesadas para explicar por qué la seguridad social no contrata al Estado. Bueno, hasta aquí, compañeros y compañeras. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Mario. Tenemos unos minutos todavía y voy a tomar una de las frases de Mario. Estaba reconociendo en algún momento al principio que se estaba cocinando en su propia salsa, así que vamos a tratar de alimentar este cocinar para hacer algunas observaciones y algunos aportes, observaciones obviamente en lo posible con alguna característica crítica. Hay una omisión, lo señalo críticamente, en el listado inicial de lo que se define clásicamente como logros en esa primera década. Hubo también en el sector enfermería fundamentalmente, ¿no? una transformación desde un peso muy importante, una proporción muy importante de enfermería eran empíricas, enfermeras empíricas, y se logró una capacitación en poco tiempo revirtiendo esa relación, ¿no? Y además de la incorporación paulatina de enfermedades profesionales, universitarias, licenciadas. Al menos hay 2 enfermeras acá que seguramente pueden mejorar lo que yo estoy diciendo, pero quería señalarlo como una omisión dentro de esos logros de la primera década. La década del 70, ¿no? Roberto, ¿te lo alcanzás? Buenas tardes. Roberto D'Angelo, yo soy clínico. Yo ingresé en el 89 a Neuquén. Mucho también puedo decir que mi opinión tiene que ver con lo documental, la otra parte con lo vivido hasta hoy. Creo que de esa primera década inicial hay muchos factores que confluyeron y que se dieron simultáneamente, que pueden explicar por qué persistió todavía un sistema público fuerte, más fuerte que otros de la provincia, a pesar de que la continuidad política se quebró. Porque analizar en esa primera década la continuidad, digamos, no es solamente el nombre del gobernador o haber mantenido, digamos, un mismo cuerpo técnico, como se dijo, sino, digamos, que después de eso el fortalecimiento del sector privado no fue tan amable ni benévolo como lo que se menciona de la Federación Médica, el conjunto de los colegios médicos que ya existían. En realidad hubo una fuerte oposición y a recuperar terreno. En ese momento, cuando escribieron la configuración de una cosa que ya creo que no existe más, el FEMENEU fue simplemente una declaración de intenciones de juntar a todos los colegios médicos, era no nos dejen afuera porque el avance que había logrado el crecimiento de la instalación de la red pública había dejado los existentes
prácticamente afuera. Cuando se creó Lados, la resistencia que hubo tanto de lo público como de lo privado fue, digamos, por ahí un analizador importante. Yo creo que de la documentación histórica en ese momento que se mencionó Vaca Narvaja, se había encargado un trabajo a la Universidad del Comahue sobre el análisis de esa primera década, en lo que se rescatan cosas como la que decía Malcolm, digo, cuáles fueron las fortalezas de creación de este sistema que nació sin respetar, digamos, las reglas que decía la misma Constitución. Nació no con consejos y sumando los recursos, sino poniendo todos los recursos con una administración fuertemente centralizada, y creo que los logros medidos en indicadores tienen más que ver con que los indicadores eran horribles, porque del fondo del pozo solamente se podía ir hacia arriba, y eso también ha pasado en otras provincias con indicadores horribles que también muchos, simplemente factores de desarrollo social, los modificaron fuertemente en pocos años. Acá, creo, esa década tuvo también la característica de que la migración de profesionales de salud y la formación les dio un perfil particular, porque no fue cualquier década, fue una década donde hubo una migración interna de gente que huyó de otros lados y recaló en algún lugar lejano donde no sentía persecuciones, y eso también le dio un perfil ideológico que permitió que sobreviviéramos hasta acá, creo, 30 años más, ¿sí?, donde la voluntad política inicial se quebró, cambió. Creo que resumí un poco la idea esa. Es una década interesante, pero la perspectiva histórica que tenemos que tomar, digamos, es la de los 40 años que llevamos y ver cómo seguimos en el futuro. Bueno, muchas gracias. Me parece bárbaro por eso tu comentario, porque me parece que lo reflejaría así. Puertas adentro, Neuquén fue equitativa, o sea, cumplió con criterios de equidad redistributivos. Jugó acá los factores que vos también decís que no están, el ideológico de la gente que venía, que estaba consustanciada con la creación de un país más ecuánime, ¿no? Puertas afuera, el país fue muy inequitativo. O sea, si el país en ese momento, con el flujo de excedentes regionales, tuviera que buscar un destino equitativo, tendría que haber ido proporcionalmente más a provincias que estaban, estando Neuquén mal, había provincias que estaban peor. O sea que el país fue muy inequitativo porque estaba muy interesado en el subsuelo neuquino. Y surgió una gran inequidad a nivel nacional. En Neuquén tuvimos la suerte de que hubo equidad interna, pero no hubo equidad país, hubo equidad provincial. Tomaría esto que vos has agregado de esa manera. Digamos, se crea una contradicción que parece dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Yo diría que no es una contradicción, es un ordenamiento de país con un proyecto nacional que tiende a favorecer las grandes corporaciones económicas que están asentadas en la pampa húmeda y que necesitan energía barata. Entonces, no hay contradicción. Cuando uno quiere ser dialéctico a veces falla porque no hay contradicción, hay armonía. ¿Otro comentario o pregunta? No, estaba queriendo recordar, ¿en qué año fue el conflicto con Chile? ¿78? ¿O un año antes? Bueno, porque yo recuerdo que en ese año Roberto comentaba que todo el sistema, toda la parte de salud hospitalaria había sido muy equipada por el tema del conflicto con Chile. Por ese motivo fueron particularmente dotados de un montón de cosas que no tenían antes y fue como digamos, un puntapié también para muchas cosas. Y en ese tiempo estaba todo el personal, no la mayoría, todos estaban full time también. Bueno, interesante aporte también referido a la inyección de recursos, ¿no? Si bien fue un tiempo muy corto, pero interesante. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo te iba a preguntar un poco, al ver estas variables, ¿no?, en el estudio ecológico, con
características siguiendo la epidemiología más clásica, ¿no? Los estudios ecológicos permiten generar hipótesis, pero tienen una contra que hay muchos factores de confusión. Y la pregunta va a, ¿cuál sería para vos entonces la variable que sería la principal para estudiar, dejando de lado a las otras variables que vos has incorporado, ¿no? Como factores que podrían considerarse factores de confusión? Sí, generalmente uno dice variables independientes, que son las relacionadas con la producción del fenómeno, y variables dependientes, que son las producidas, ¿no? Vos me estás preguntando cuáles serían de las variables independientes las que... La variable principal que te gustaría explorar un poco más. Claro, la variable principal a mí me parece que es la decisión, el direccionamiento de los recursos, creando el polo de desarrollo del Neuquén, un fenómeno que no es autoerigido, es desarrollado desde la nación ese proyecto. Diría que, digamos, eso es lo primero que ocurre. Después producen los fenómenos migratorios, la demografía profesional, la demografía general que cambia. Buscaría por ahí, pero a lo mejor es una visión muy economicista, no me seduce mucho la idea. Me gusta más digamos, uno ve la secuencia y se encanta con que lo que ocurrió primero. Y a veces lo que ocurrió primero no es más importante que lo que ocurrió segundo. Entonces, me parece que son variables independientes, asociadas. O sea, yo pensaría en una epidemiología social donde las variables independientes son varias. El fenómeno demográfico general, el fenómeno demográfico del equipo de salud, la inversión nacional en la provincia, con ese flujo de excedentes, pensaría que son fenómenos asociados, ¿no? La domesticación del cuerpo profesional al plan, la aceptación del cuerpo profesional al plan, todos me parece que son fenómenos, con que uno solo de ellos falle, ya la armonía no es tan grande y habría que pensar que hubiera sido más conflictivo el desarrollo. Pero sí, vos me haces que te pregunte a vos, ¿cuál querés vos que puede ser? No tengo la respuesta. Tendría que pensarla un poco y tendríamos que pensarla un poco más, ¿no? A veces el que pregunta tiene la carta bajo la manga, pero no es tu caso. Quería mencionar un aporte más de esa primera década, que dos actores y documentaciones importantes que hay, y una que estando acá no puedo omitir, que fue la acción y la vida que tuvo la Sociedad de Medicina Rural en esa década, como espacio de discusión política, como espacio de formación también en la posterior, decís vos. Sí, en realidad la fundación fue en el año 79, así que sería Sí. la década siguiente donde tuvo crecimiento y protagonismo. Igual que las asociaciones de profesionales que también empiezan en los 80. O sea, con el regreso de la democracia empiezan también, digamos, a organizarse. Pero era la misma gente que ya estaba antes, ¿sí? Y había una discusión, un espacio, creo que eso se organizó y hay documentación, digamos, y fue un espacio de discusión, creo que explica la persistencia de esa ideología. Se discutió, digamos, no es nada más que en su nacimiento, en su origen, y que algunas características como la dedicación exclusiva, la formación de un recurso profesional y de todas las disciplinas en particular fue muy importante, sino que también hubo espacios que se autogeneraron dentro del sistema que tuvieron, le dieron una fortaleza que perduró tanto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy agente sanitario de San Martín de los Andes. Veo que estamos recordando todo lo bueno y
y la leche lechera que hubo en la provincia de Neuquén, ¿no? Pero no veo que se ha tocado el crecimiento que hubo en mortalidad infantil que hay actualmente, que se ha hablado que aumentó. Entonces me interesa esto, saber qué es lo que puede salir de este encuentro a futuro. ¿Querés comentar algo? El periodo de observación en el estudio es sobre la década del 70 al 80. De todas maneras, Mario, has recibido algo de información acerca, así que si querés hacer algún comentario sobre eso en el marco de... No, Mario. Me lo regaló, ¿no? Yo he leído las opiniones del ministro, he leído las opiniones de la Asociación de Pediatría. Me inclino más a pensar que es razonable lo que dice la Asociación de Pediatría. Ustedes leyeron los diarios, así que habrán visto esto por ahí, ¿no? Bueno, ¿querés decir algo, Marcela? ¿Sobre eso, Mari? ¿O Martín? No. Bueno. Ha habido un ascenso en el indicador de la tasa mortal infantil en unos 3 puntos, un poquito más, un poquito menos según el que informa, y que bueno, ha llamado la atención y ha salido con una repercusión en política sanitaria en las últimas semanas, y con una fuerte reacción también de equipos de neonatología, bueno, y de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Querés comentar algo, Marcela? Bueno, sí, yo soy Marcela Posé, fui jefa del Departamento de Salud Materno-Infantil hasta el año pasado. Realmente preocupados por lo que pasó, si bien hubo un periodo anterior donde el descenso fue bastante importante, de 6,3. A veces puede ocurrir que haya algún rebote, digamos, pero no podemos dejar de preocuparnos. Creo que tiene que ver con varios factores que hay que analizar bien profundamente, fundamentalmente de algunas cosas que se dejaron de hacer, ¿no? Como los comités de análisis de mortalidad, que era un programa de calidad que teníamos en la provincia, que se fue perdiendo. Creo que hay otras cosas como el control del embarazo, el aumento de la prematurez, el desmantelamiento, no desmantelamiento, sino la falta de adecuación de la terapia intensiva neonatal a la medida de lo que hoy necesitamos para los prematuros. Creo que son distintas acciones que no se tomaron a tiempo y que repercuten en esto. Es bastante complejo. Me parece que también requiere un análisis profundo y que creo que lo que más tendríamos que hacer es estar preocupados analizando eso, ¿no? Más que salir a justificar si fue 3, no, si fue más de 3, fue menos de 3. Lo cierto es que aumentó cuando preveíamos y veníamos viendo de que esto iba a suceder y había acciones preventivas que pudiéramos haber tomado. Eso. Mari, ¿querés decir algo? ¿No? ¿Julio? ¿Querés decir algo sobre este tema de la pregunta de la compañera? En realidad nada de lo que ya han dicho sería repetitivo, pero creo que la reacción inicial del ministro, queriendo como justificar con algo secundario lo que había que tomar como mayor preocupación, no fue adecuada. Por eso reaccionó la filial de la Sociedad de Pediatría, en la cual incluyo, y nuestro presidente Alberto Videla llamó la atención sobre la necesidad de un análisis profundo y multilateral antes de emitir una opinión así, casi diríamos liviana. Gracias. Martín, ¿querés decir algo? ¿No? Quizás con el paso del tiempo uno ve variables que antes no imaginaba, ¿no? Antes uno se miraba más el ombligo hacia adentro del sistema o de la provincia y no veía otras cosas.
para cualquier indicador de salud, lo que hace falta es muchas veces variaciones en el denominador, en la población, para que mejoren o empeoren los datos, de acuerdo al lugar político que cada uno ocupa. Pero hay migraciones y migraciones. Hay que acordarse que en la década del 70, aparte de la primera parte, donde mucha gente venía buscando un nuevo horizonte, migraron fundamentalmente con más intensidad después con el proceso cívico-militar, migración de cierta población de clase social media, profesionales, comerciantes, que buscábamos, incluso yo, nuevos horizontes para el país que se avecinaba. Pero del otro lado se cerró casi la frontera y empezó la conflictividad con Chile. Por lo tanto, antes Chile era un dador de población, de mano de obra barata, para todo lo que era la fruticultura del valle. Después, con el tema del cierre de fronteras y la conflictividad, esa generación de antagonismo como había Argentina y el miedo a perder la Patagonia o el norte de la Patagonia donde estaban los recursos y demás, hizo que la migración fuera más del país, yo diría entre comillas calificada para estar un poco mejor, y se cerró la migración de los sectores más pobres de Chile, que justamente cruzando la frontera es la zona más pobre de Chile. Con lo cual se deben haber licuado bastante los indicadores y yo creo que por ahí también habría que ver la calidad de esa migración, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho peso, así como tiene mucho peso la calidad de migración en los últimos años, donde se está envejeciendo la población, no a raíz solamente de la población de Neuquén, natural de Neuquén, que va teniendo mejores condiciones de vida, sino porque muchos de los que emigramos a fines de los 70 y principios del 80 hemos traído a nuestros padres, ¿no? Entonces, fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? Así que yo creo que habría que ver la calidad de esa migración que ha sido, ya digo, al fin de los 70 más interna del país y más vinculado con el futuro desarrollo de las represas que esa población que venía de Chile para trabajar en la fruticultura, que era la que venía en peores condiciones sociosanitarias, ¿no? Y eso hace cambiar los indicadores también. Hay aspectos demográficos que hay que contemplar y de esa dinámica de demografía interna y externa que puede dar otro tipo de lecturas. Muy de afuera, pero no nos olvidemos que esa década, de alguna manera, la OPS trabajaba desde el CENDES y tenía todo un sistema de planificación centralizada y que los gestores, o por lo menos las cabezas más visibles, seguramente han ido en esa dirección, que han sido muy normativos a la hora de planificar, porque era lo que se estilaba en ese momento. Y la otra cuestión, que también hay que analizarla dentro del contexto, yo sin ser de Neuquén y solamente de trabajarlo de oído, es que en ese momento había una efervescencia nacional por cambiar el país con muchísimos ideales que hoy en día no están tan vigentes. Digamos que, o será que yo soy, qué sé yo, más romántico, pero en esa época, bueno, no es casual los 30.000 desaparecidos y todo lo otro que vino después, pero había muchas ganas de cambiar y habían unas ideas masivas con respecto a socializar, a intervenir, a participar. La participación que había en esas épocas eran fantásticas. Y me parece que eso también influyó dentro de los que emigraron, ¿no? Esto que vos decías, las clases medias. Gracias. Yo la verdad que casi que me voy a ir del tema, pero hubo un comentario que me parece
con el que difiero profundamente, y es que en esa época había una generación con mucha participación. Me parece, yo soy fruto de una generación que padeció una especie de apolítica donde todo era evaluado por el mercado y que todo se organizaba según esas leyes. Y la verdad que la transformación de los últimos años en términos de participación para mí es impresionante. Yo de más chico no encontraba lugar donde poder poner mi vocación política, y hoy en día está lleno de espacios, está lleno de proyectos, está lleno de lugares, está lleno de gente, está lleno de todo en general. De hecho, el proceso del 2001 de estar en el piso nos hizo dar una respuesta como pueblo que es increíble, y a la luz de los procesos de Grecia o a la luz de los procesos de los Estados Unidos y de todas estas crisis financieras que tuvieron ahora en el 2009 otros países, nuestra respuesta fue como pueblo realmente ejemplificadora, porque la gente salió a la calle y se empezó a encargar de los problemas de todos de común acuerdo. Yo me siento parte de una generación que agarró eso y creo que todos nosotros, por lo menos los que participamos del proceso político, nos consolidamos para toda la vida en esta vocación o en esta misión de generar un país mejor para todos. Si me permiten, volvería a un comentario de Arturo, que me parece que que abre un interrogante muy grande sobre los esquemas de planificación. Se ha instalado la planificación estratégica desalojando todas las planificaciones. Y Arturo, al nombrar la planificación normativa, pone un dedo en un cambio fundamental de la concepción de esto, ¿no? O sea, un gobierno militar no hace planificación estratégica, puede hacer planificación normativa. En un gobierno constitucional, donde hay consenso, la planificación normativa tiene lugar. Entonces me parece a mí que hay que desalojar la idea unicista de que la planificación es estratégica o no hay planificación. La planificación es la más conveniente para ese momento. Me parece que abre el eclecticismo en planificación. Uno tiene que ser más ecléctico en planificación. En este caso, si coincidimos, vamos a centralizar la compra de medicamentos. ¿Por qué? Porque centralizando la compra de medicamentos vamos a abaratar con un poder que maneje bien el tema, en un solo lugar la compra masiva para todos. Y vamos a poner menos esfuerzo y vamos a lograr más eficiencia. Eso sería caer en la planificación normativa acordada por los actores. Ahora, lógicamente, si hay disenso, empieza a ganar terreno la planificación estratégica. Hoy, como en la sociedad predomina algún canibalismo, que se actualiza con tantos ejemplos, predomina no la teoría de grupos, que es la teoría colaborativa que tienen las ciencias sociales, sino la teoría de juegos. Yo invito a aquellos que no han escuchado estas palabras, teoría de juegos, a leer incluso ejercicios para resolver uno muy entretenidos de cómo es el canibalismo social resuelto por la teoría de juegos, donde siempre suma cero. O sea, si alguien saca 1 es porque alguien sacó -1. En cambio, en la teoría de grupos, 1 más 1 es más que 2. Entonces nosotros hemos pasado de sociedades que hemos atravesado momentos donde predominaba, y hospitales donde predominaba la teoría de grupos, no te preocupes si no venís porque yo te cubro, a lugares de canibalismo permanente, donde ¿qué pasará si no voy? ¿No? Me voy último de la reunión porque quiero escuchar todo lo que sé. Entonces hemos caído en teoría de juegos, que es la que impera hoy en todo el mundo. Por eso se impuso en la administración el Management Business Administration, o sea, el manejo de la administración como un negocio, la negación del ocio, la negación de la contemplación, la negación de las relaciones humanas que dan sentido a la vida y la apropiación del tiempo para hacer negocios. Entonces, estamos en teoría de juegos. Ahí sí se puede hablar de planificación estratégica, pero por un defecto de las relaciones sociales. Entonces yo creo que no hay que endiosar la planificación estratégica como hacen la mayoría de los autores, sino que hay que ser ecléctico, como en tantas cosas. Depende, decime de qué problema se trata, en qué lugar, para resolver qué cosa, y te digo qué tipo de planificación nos puede convenir, a ver si el conjunto está de acuerdo. Me parece que abre un panorama de planificación normativa en ambientes de consenso. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo voy a agregar algo referido a la migración que llegó. Para mí hubo un elemento interesante, muy importante de inyección en esa migración, particularmente entre el año 75 y el 80.
calidad, de inyección de calidad al sistema de salud a nivel profesional, dado por lo que diría, lo que parece contrario, la caída del sistema de salud, del plan de salud de la provincia vecina, Río Negro, significó, por distintos motivos, políticos, de persecución, por el golpe militar, pero ocurría ya de antes, ¿no? Y cayeron en Neuquén muchas figuras que le dieron una inyección de calidad muy importante en nuestro. Puedo dar nombres, ¿no es cierto? Estuve tratando de recopilar nombres de unos 20 compañeros, Daniel Correa, Pepe Antelo, Horacio Heller, ¿lo conocen ahora? ¿Lo conocieron ahora? Bueno, Gregorio Quirno Costa. Carlitos ¿no? Rips. Bueno, acá puede ser que haya algún otro, ¿no? Bueno, Carlos Báncora, ¿no? Es decir, de mucho peso en el sistema de salud y que después, durante muchos años, contribuyeron también a jerarquizar los modelos de atención en distintos lugares. No quería comentarlo como un factor más en esa migración de profesionales, producto de la caída del Plan de Salud de Río Negro, que sería otra discusión, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué cayó Río Negro y no Neuquén o no otros lugares? Cuando se fue Carrillo, dejó 120.000 camas públicas y 25.000 privadas. Pasaron 5 décadas de todos los gobiernos que hemos tenido y estamos 75 a 80, 75.000 privadas, 80.000 públicas. O sea, es una caída de Río Negro en particular por la cercanía. Es una caída de todos los sistemas públicos que alimentaron también la posibilidad de que ahí hay un sistema público que va a funcionar en Neuquén. Muchos que vinimos estábamos perdiendo terreno en los sistemas públicos de las provincias de origen, independientemente de que Río Negro por su vecindad alimentó mucho más este flujo. Quiere decir, el país hace 5 décadas, que viene observando el crecimiento de la actividad privada sin un desarrollo público. Es una cosa inclinada progresivamente sin ningún quiebre de esa tendencia nacional. Lleva 5 décadas esto. De las camas públicas y privadas, no lo conozco, pero sé que el crecimiento de las camas privadas ha sido muy importante. Así que también debe haber habido, no sé si una inversión, pero habría que estudiarlo. Es un fenómeno que no lo conozco. Sé bien que el crecimiento privado fue mucho más importante. Digamos. Si el crecimiento público fue importante, el crecimiento privado fue más. Eso sí. No, a mí me parecía... Los que tienen alguna memoria recordarán la famosa frase que tiene nombre y apellido, Jorge Sovich, cuando era gobernador, que dijo: el sistema de salud pública de Neuquén es tan eficiente que no deja desarrollarse a las clínicas privadas. Ergo, hubo más de 11 años de paralización de salarial y de inversión de insumos y demás, y creció la medicina privada. No exenta de cierta calidad, dado que se alimentaba de la deserción de personal del sistema público. Una cosa que me interesa, a ver si les seduce la idea, es que tomando esto de que en algún momento se sintió en el gobierno local un ajuste con el sector, que es lo que vos estás comentando, Julio, yo quería preguntarle si ver la relación entre el todo y las partes, o sea, parte Neuquén, todo país, en un país que fue inequitativo en la inversión nacional, pero en una provincia que fue equitativa hacia su interior, pero que tuvo estos altibajos, uno de ellos el que muestra Julio, yo quería preguntar, ¿no convoca un análisis de estos, de la epidemiología social, donde se ve la desigualdad, que es un fenómeno no natural, sino provocado por la sociedad a través de sus instituciones, no convoca a que uno vea el todo y las partes y busque una armonía en el todo donde cada parte contribuya? Entonces tengamos la visión de cómo la parte se puede beneficiar transitoriamente, pero eso no asegura que no tenga sus altibajos. Y formando de un todo que anda bien, la parte, o que anda mal, la parte tiene que preguntarse, ¿cómo nací yo? ¿De dónde vengo? ¿Quién me dio de comer?
¿Y qué hago yo con esto que he comido? O sea, que genera nuevas obligaciones, incluso de aquellos que se salvaron, digamos. Nos salvamos. Sí, pero eso te genera obligaciones, no te crea derechos. Se recuperaría el sentido de la palabra solidaridad, que viene, en su origen etimológico, insolidum. O sea, un solo cuerpo sólido. Ese es el origen de la palabra solidaridad. Muchas gracias, Mario. ¿Alguno más? Estamos ya con tiempo. Los relojes son tiranos. Los relojes son tiranos, Quique. Yo ya tiré el reloj. Bueno, quizás puede ser una asociación que se me ocurrió después de haber escuchado la exposición de la profesora Alianza con el proyecto IRSA. Hay que recordar que la provincia empezó a desarrollar con un equipo y una agencia de planificación siguiendo los lineamientos normativos, muchas veces normativos, de la década del 60, con un enfoque desarrollista, con lo cual se visualizaba el potencial energético de recursos hídricos, petroleros, paisajísticos también, por qué no decirlo, y muchas otras ventajas como polo de desarrollo. Esta visión que uno por ahí la asocia tanto al proceso cívico-militar desde Buenos Aires, también lo tuvo el famoso COPADE, porque muchos del COPADE le dieron información después a la gente que estuvo en el poder durante el proceso cívico-militar en la provincia de Neuquén para que las obras siguieran. Y ahora se me ocurre pensar si el proyecto de desarrollar el sistema educativo y el sistema de salud no forma parte del paquete de infraestructura que necesitan las empresas para venir a invertir en la región. Porque no hay que dejar de negar que cuando una empresa se va a radicar fuera de su país de origen, pongamos el caso más paradigmático de nuestra madre patria última, Estados Unidos, dice, ¿cómo es el sistema de salud? ¿Cómo son los caminos? ¿De dónde saco energía? ¿Quién me da el combustible? ¿Qué lugares mis gerentes o mis empresarios pueden ir a recrearse? Preguntan un montón de variables y dentro de ella la infraestructura educativa y de salud. Y por supuesto, Neuquén estaba mucho más posicionado que África. Y entonces, acuérdense que el COPADE proyectaba las medidas no a corta distancia como hacen ahora para hacer marketing. Antes hacían proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Y yo por ahí me agarra esta duda que podría ser esta sospecha para darle una connotación más ideológica, si el desarrollo de la infraestructura educativa y de salud no forma parte de la infraestructura para que vinieran empresas multinacionales a radicarse acá en mejor situación que en otras partes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Bueno, último comentario para Mario. Me parece que Quique con esto abre una nueva punta, ¿no? Sería, cuando un sistema es asistencialista, no prevé cambios ambientales, no prevé salud de la población y tiene un predominio fuertemente asistencialista y está inclinada por las normativas a hacerlo cada vez más aún le pagan por serlo, ¿a quién es funcional? Haciendo algo que si nosotros lo repensamos, le encontramos debilidades al planteo, sin embargo, va por ahí. ¿A quién es funcional? Y entonces podría ser que fuera funcional un sistema asistencialista a que los daños se produzcan, pero que haya una terapia intensiva que atienda a los dañados, digamos, ¿no? Sin corregir los motivos que producen el daño. Entonces habría que estudiar los funcionalismos de un sistema que es fundamentalmente asistencialista y que lo enoja mucho cuando uno hace planteos integradores, ¿no? Bueno, no sé si... Hasta acá sería. Entonces, muchísimas gracias por mi parte a todos, muchísimas gracias a Malcolm. Bueno. Gracias a Mario Borini por su presentación.
Y hasta la próxima. Gracias a ustedes también.